La librería está disponible para ti y en ella encontrarás Biblias y otros materiales que de seguro edificarán tu vida. No te olvides pasar. Recuerda que todos los miércoles son miércoles de serie. Acompáñanos a través de nuestras diferentes redes sociales. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Primer serie: Renovando la mente. Acompáñanos todos los sábados a través de nuestras redes sociales en Creciendo en la Oración. Nos puedes sintonizar en punto de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a nuestro miércoles de serie. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tiempo, en esta fascinante serie. Hoy estamos ya en nuestra sesión número 2. Así que te invitaría a que, si te perdiste por alguna razón la sesión número 1, pudieses ir a nuestro canal de videos y puedas retomar la enseñanza, ya que te proporcionará los elementos introductorios en lo que desarrollaremos esta serie. Así que nuevamente bienvenidos, y de paso te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas nuestras series disponibles que hemos hecho el año pasado, así que también puedes beneficiarte de ellas. Y bueno, pues en esta sesión número 2 vamos a seguir asentando bases, vamos a seguir poniendo un fundamento para todo lo que vamos a estar conociendo en este tiempo por medio de estos temas, de esta serie que hemos titulado, recuerda, Renovando la Mente, la importancia de renovar nuestros pensamientos a la manera en la que Dios desea, a la manera que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda seguir siendo transformado. La semana pasada aprendimos qué tan importante es la transformación, y esta no sucederá si primeramente tú y yo no renovamos nuestra mente. Así que quisiera partir con la escritura. Recuerda que la palabra de Dios es nuestra base y siempre partiremos de ella para poder seguir comentando. Y quisiera que me acompañaras a la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, a la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a dar lectura desde el versículo 17 hasta el versículo 24, y posterior a ello vamos a hacer una oración juntos. Así que, ¿qué te parece si me acompañas a leer aquí en pantalla? Y después de esto hacemos una breve oración. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Versículo 19. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo.
Versículo 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¡Wow! ¿Qué te parece entonces si oramos? Nuevamente, Señor, te damos a ti toda la gloria. Te agradecemos por todas las personas que se están conectando y por todas las personas que verán estos videos. Señor, gracias por tu palabra, porque por medio de ella podemos conocer la instrucción detallada, precisa, que nos llevará, Señor, a entender y comprender, y eso, si lo trasladamos a nuestra manera de vivir, nos ayudará a transformar. Queremos ser personas creyentes con una mentalidad renovada, con una disposición para seguir siendo transformados. Y sabemos que eso es posible por medio de tu Espíritu, y sabemos que eso es posible por medio de la obra que has hecho en nuestras vidas. Así que, Padre, te pedimos que en esta sesión nos ayudes a comprender estos elementos, estas bases que nos seguirán ayudando a continuar avanzando para la obra de transformación que quieres hacer en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de las personas que podrán poner en práctica estas verdades. Te doy nuevamente gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta base he titulado la sesión del día de hoy de la siguiente manera. Ahí donde te encuentres puedes decir fuerte conmigo: los lentes para ver la vida. Los lentes, así es, para ver la vida. Si tú eres como un servidor que necesita esto, me voy a acercar un poco más para que puedas percatarte. Es decir, mis anteojos son una herramienta que me ayuda no solo a proteger mi vista, sino a amplificarla. Pero si yo añadiera algo como lo que a continuación voy a hacer, aquí presta atención, no sé si te percates. Añadí oscuridad a mis anteojos. Y ahora, en lugar de ayudarme, me están perjudicando. Es decir, he nublado mi visión ahora. Ahora yo sé que estás ahí, pero en realidad no puedo percibirte. Y no puedo percibir lo que hay en pantalla porque está sucediendo algo. Mi visión es obstaculizada por unos tipos de lentes que no son los adecuados. Ahora regreso al punto y nuevamente puedo ver. ¿Sabes? Esos lentes para ver la vida, cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Tú tienes unos lentes para ver la vida, para ver el mundo, para ver tu entorno, y que inconsciente o conscientemente te los has colocado. Y como tú ves, así respondes. ¿Sabes cómo se le llama a esos lentes? Bueno, esos lentes se les llama de la siguiente manera. Dilo fuerte ahí donde te encuentras. Cosmovisión. Es un término que a lo mejor es la primera vez que lo escuchas. Yo te recomiendo mucho que te lo aprendas y que lo tengas en cuenta. Cosmovisión. ¿Sí? Así se llama los lentes con los que cada uno de nosotros observa la vida. En otras palabras, todo mundo tiene necesidad de explicar el mundo en el cual estamos, el sentido de este mundo. Necesitamos explicar el origen de las cosas, la historia, el destino. Todo eso es por medio de la cosmovisión que tenemos. Y entonces, cada persona ve la vida
ve el mundo y eso constituye a su propia cosmovisión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que aun si tú nunca has escuchado este término, incluso si no conoces la definición de esto, que a continuación veremos, tú tienes una cosmovisión, ¿sí? Cada persona en este planeta tiene una cosmovisión. Ahora, esa cosmovisión, qué tan correcta o qué tan errada es, eso es diferente, pero lo que existe en la vida de cada persona son unos enormes lentes y por cuáles de ellos camina y se conduce. En otras palabras, quiero decirte lo siguiente: la manera en que vivimos, ¿sí?, refleja nuestra cosmovisión. Tú vives de la siguiente manera, te comportas de la manera en la que tú crees conveniente, porque así piensas. Y eso es totalmente bíblico. ¿Recuerdas la semana pasada leíamos Proverbios y conocíamos cuál es el pensamiento de aquella persona, parafraseado? Así vive, así se comporta. Y eso es lo que refleja nuestra cosmovisión. Tú tienes un estilo de vida porque piensas de esa manera. Ahora, las grandes noticias es que puede cambiar, puede mejorar, puede ser diferente, sí, porque nuestra cosmovisión se va desarrollando y va tomando forma de acuerdo a las cosas que vivimos, a las experiencias y a las cosas que suceden en nuestro entorno, y se va cambiando. Ahora, estamos aquí no solo para conocer estas bases. Considero muy importante que lo sepamos, pero estamos aquí porque deseamos que nuestra cosmovisión sea una cosmovisión bíblica, una cosmovisión de acuerdo a los principios y parámetros que Dios ha establecido en su palabra. En otras palabras, una cosmovisión cristiana, una cosmovisión que nos ayude a comprender el plan de Dios para nuestras vidas, para nuestro entorno, y por medio de ello sigamos avanzando. Una cosmovisión, en términos sencillos, es un conjunto de creencias fundamentales que explican la vida, ¿sí? Pero ya como una definición mucho más formal, quisiera proporcionarte esta definición de especialistas. ¿Cómo definen una cosmovisión? Bueno, lo definen de la siguiente manera: un grupo de creencias y prácticas que definen la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Y sí, definitivamente esto es una cosmovisión que está influenciada, como vuelvo a repetir, por las experiencias que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, por las influencias del entorno en el cual nos hemos desempeñado, y hasta el día de hoy, escucha bien, sigue rigiendo nuestra conducta, porque así actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Pero yo quiero llevarte un poco más allá de esta cosmovisión. Yo quiero hablarte de todo lo que involucra una cosmovisión, de los elementos que conforman una cosmovisión. ¿Para qué? Para que tú también puedas darte cuenta de lo importante que es tener una cosmovisión de acuerdo a lo que Dios nos está llamando a tener, a realizar en nuestra propia vida. Y no solo quiero hablarte de los elementos de una cosmovisión para que lo sepas, sino para que vas evaluando, para que cada uno de nosotros vaya reflexionando en cómo está nuestro concepto en cuanto a cada tema. No solo te voy a dar las verdades, sino debajo de esas verdades te voy a hablar de las disciplinas, las ciencias que estudian esa verdad, para que cada uno de nosotros sepa que cuando tenemos una cosmovisión con estos elementos, formarán una cosmovisión clave a la manera de cómo respondemos ante los retos y desafíos que la misma vida nos va
a presentar, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a repetir, vamos a conocer cuáles son esos elementos que están presentes en nuestra cosmovisión, o a lo mejor puede ser que en alguno de ellos sea de una manera muy burda, muy vaga, muy superficial, y que cada uno de estos pueda tener de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Entonces, ¿estás listo? Voy a hablarte de los principales 4 elementos que están en una cosmovisión en la vida de cada una persona. Recuerda, todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos unos anteojos o unos lentes para percibir nuestro entorno, la vida, el mundo, etcétera. ¿Cuál es el primer elemento y el que considero más importante? Y creo que partiendo de todo lo demás tiene un sentido mucho mejor. Es el siguiente. Número 1, el primer elemento para una cosmovisión es y seguirá siendo Dios. Dios en la vida de cada persona. Porque si Dios está en la vida de cada persona, esto va a determinar cómo concibe el entorno. Primeramente, cómo se concibe esa persona y cómo concibe a Dios. Y todo gira alrededor de eso. Si su existencia está en su vida, pues incluso eso puede permear todo lo que rige su entorno. Y esa es la disciplina, precisamente. En nuestra cosmovisión hay una teología, es la disciplina, es la ciencia que estudia ¿a qué? A Dios. Y por tal motivo puede ser, como lo he comentado anteriormente, puede ser correcta o puede ser desafortunada, es decir, lejos de lo que realmente Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene una teología. Puede ser lo que para muchos creen, ¿verdad? Y tienen en mucha estima que su teología es la mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen que Dios así está. Sin en cambio, hay muchos también vertientes, llamémoslo así, que nos pueden alejar incluso de lo que Él es. Por eso necesitamos evaluar nuestra teología, evaluar cómo hemos conceptualizado a Dios, porque sin duda, anteriormente yo te puedo decir que yo sabía de Dios, conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces mi teología estaba basada en un concepto muchas veces equivocado de lo que Dios no era, de lo que la Biblia no presenta como sus atributos, no presenta como lo que Él es. Y por tal motivo eso iba rigiendo mi estilo de vida. Y no quiero decir ahora que ahora yo conozco ya todo de Dios, no, quiero y pretendo avanzar en ello. Pero te voy a poner un primer ejemplo, ¿no? Yo vivo con un estilo de vida en el cual me he establecido que vive en una profunda oración con Dios todos los días. Es decir, yo me acerco a Dios porque yo creo en mi cosmovisión que Dios es propicio, que Dios existe y que Él puede actuar de una manera, mejor dicho, que Él está dispuesto a actuar en mi vida, y yo creo en eso. Pero en algún tiempo en mi vida yo no oraba. ¿Y sabes por qué? Porque mi cosmovisión creía que Dios era incapaz de obrar por lo que hacía o lo que yo hacía y que no tenía ni más la más mínima intención de actuar. Aunque sí sabía, nunca negué la existencia de Dios, pero yo creía que Dios era indiferente a mis necesidades y eso me llevaba a no orar. Y así podemos poner muchos otros ejemplos en los cuales una persona vive de tal manera como si Dios no existiese, o muchas personas creen que orar, por ejemplo, es irrelevante porque tienen una cosmovisión de que eso es irrelevante, que eso y nada es lo mismo. Sin en cambio, entonces tenemos que ir observando cómo está nuestra teología, cómo estamos o cómo hemos buscado realmente vivir de acuerdo a lo que Dios es. Muchas cosas en nuestro entorno, ¿sabes por qué suceden? Porque tenemos un mal concepto de quién es Dios.
Y cuando eso está errado en nuestras vidas, hay fortalezas que se arraigan en nosotros y cada vez empiezan a generar más conflictos, cada vez empiezan a generar más situaciones desafortunadas en la vida de las personas porque tienen un mal concepto de quién es Dios. ¿Necesitamos entonces seguir conociendo a Dios? Claro que sí, necesitamos teología, necesitamos avanzar en nuestra cosmovisión, porque si cada vez más sabemos quién es, cómo opera, cuál es su carácter, sabremos que todo aquello que apunta al entorno está bien definido porque sabemos cómo Dios es, cómo interactúa en cada uno de nosotros, y seguiremos caminando creyendo que Él es bueno, que Él es soberano, que Él es creador, etcétera, etcétera. Y así podremos continuar. Eso es la primera base. Ahora, el segundo elemento de una cosmovisión también es tiene que sonar muy familiar, y ya no ahora abarca a Dios, sino ahora nos compete a nosotros, es decir, al ser humano, al hombre. Cuando hablo del hombre estoy refiriéndome al ser humano, y esa es otra disciplina, la famosa antropología. Y por medio de ello también podemos otorgar un acercamiento correcto o un un desafortunado acercamiento, o mejor dicho, alejamiento, porque cómo el hombre fue creado, las características, por qué surgió, hacia dónde está llamado a ser, todo lo que involucra su conducta, su comportamiento, etcétera, está revelado también en esta disciplina, y por tal motivo debemos entonces observar. Hoy en día hay muchas filosofías, hay muchas tendencias, incluso puedo llamar modas, que atentan contra la esencia misma de lo que Dios creó al hombre por diseño. Y hoy observamos, ¿verdad?, que muchas personas, hay un gran conflicto porque no saben quiénes son, y muchos incluso pueden llegar a creer que están atrapados en un cuerpo que no es el que ellos son, ¿sí? Así como muchos ejemplos que van conflictuando su desarrollo porque hay una cosmovisión que antropológicamente está deteriorada a lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque aún la Biblia me enseña cómo es lo que Dios me diseñó, cómo el plan y la función que Dios me ha dado, y cómo puedo llevar mi vida, y todo eso es basado en esta segunda disciplina, que es la del ser humano, en esta cosmovisión que abarca la disciplina de la antropología. Entonces hay una teología. Posterior a esto vendrá una antropología, pero no solamente son estas dos áreas, estas dos disciplinas, sino también está la tercera, que abarca todo lo que es el conocimiento, la famosa epistemología, ¿sí? Y el conocimiento es la respuesta de estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo sé lo que sé? ¿Qué es lo que conozco? ¿Cómo puedo ser conocido? ¿Cuál es la relación entre la revelación y la razón? Todo aquello que nos aborda esta temática de cómo podemos saber y llegar a conocer las cosas. Entonces, en este desarrollo también nuestra cosmovisión se verá influenciada por el conocimiento. Nosotros debemos de entonces llegar al punto, como creyentes, como hijos de Dios, que Dios se ha revelado de manera general a cada ser humano, y por medio de ese conocimiento que se nos es revelado, y por el conocimiento que tenemos de su palabra, podemos realizar nuestro acercamiento y nuestra comunión, nuestra conexión con Dios mismo. Entonces, nuevamente se ve afectada en nuestra cosmovisión la famosa epistemología. Bien, yo espero que todo esto nos esté ayudando a entender, a poder ampliar que están en juego todas estas disciplinas, y puede ser que tal vez en esto
de una manera práctica, tú y yo no lo podamos tener tan en cuenta porque a lo mejor no nos interesa, ¿no? Recuerda que Dios dotó al ser humano con sentidos que le permiten experimentar la realidad que nos rodea y con una mente para poder interpretar la información que recibimos y podemos seguir buscándola. Por eso tan importante entonces es que podamos seguir reflexionando en cada una de estas cosas que Dios nos está permitiendo. Hoy en día, de una manera, un ejemplo tan general, podemos decir, el problema no es tanto que no tengamos información. El problema radica en qué hacemos con esa información, porque hoy en día las personas se comen todo, por así decirlo. No es que no haya falta de comida, por así decirlo, hablando metafóricamente. El problema es que muchos se comen todo. Y en todo eso no hay discernimiento, no hay raciocinio, no hay una manera en la cual, recuerdas, Dios nos llama a poder también amarlo, pero con toda nuestra mente. Y número 4 y último, algo que también está dentro de nuestra cosmovisión es, o son, mejor dicho, nuestros valores, la famosa axiología, ¿sí? Y la axiología estudia precisamente lo que es la moralidad, ¿sí? Sabemos que nos regimos por un sistema de valores morales, éticos, ¿verdad? Que definen incluso a nuestras sociedades. ¿Por qué está penalizado el robar o el poder penalizar a alguien que infringió una cierta norma? Pues precisamente por ello, porque estamos en una sociedad que se rige por valores, por un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos cuáles son nuestras reglas de comportamiento? Y esas reglas es de quién nos dijo lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, Dios va a ir afirmando, su palabra nos dice que Dios les dio desde un principio al pueblo de Israel una ley en la cual eso reflejaba su carácter, reflejaba la manera en cómo Dios quería que se fueran a comportar de una manera buena, santa, justa, etcétera. Entonces, los valores hoy en día en nuestra sociedad se van deteriorando a medida en a lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Y entonces ahí también la axiología va a jugar un papel importante porque no debemos de permitir que esas cuestiones vayan minando los valores y los principios que incluso Dios ha establecido en su palabra y por tal motivo podamos seguir caminando en ellos. Entonces vuelvo a repetir nuevamente, vuelvo a repetir, yo sé que puede sonarte muy técnico todo esto, pero mi intención no es darte un panorama solamente técnico. Mi intención es que cada uno de nosotros, de acuerdo a estas disciplinas, pueda evaluar y saber cómo estamos en cuanto a mi conceptualización de Dios, cómo está mi conceptualización en cuanto a lo que es el ser humano. O sea, hay personas que ya definitivamente el odio los ha cegado y ya no ven a las personas, ya no muestran compasión, empatía, sino todo lo malo. O sea, yo he escuchado de personas ahora en esta pandemia cómo hacen actos tan horribles, ¿verdad? O sea, para el simple hecho de poder contagiar a las personas, y dices, ¿de dónde está eso? De que se ha desvirtuado la esencia precisamente de las personas. A cómo estamos en cuanto a nuestro conocimiento, en cuanto a lo que decimos saber, conocer de dónde proviene. Puede ser que hay cuestiones que estén siendo incorrectas en nuestra propia vida y por ende también nuestros valores, ¿sale? Ahora, ya que tenemos cuáles son los elementos que dan forma a nuestra cosmovisión, es decir, tú piensas de acuerdo a lo que tú tienes en cuenta de Dios, de las personas, del conocimiento general y de los valores que hay en tu vida. Y eso da como resultado tu cosmovisión.
buena, mala, correcta, incorrecta, eso es diferente. Nuestra misión en esta serie es poder llevarnos a que nuestra cosmovisión adopte la cosmovisión bíblica, la cosmovisión de Dios, la cosmovisión cristiana, por así llamarlo, que nos va a ir llevando a que, primeramente, algo va a cambiar aquí. Gracias a Dios que ya no pienso como pensaba en tiempo pasado. Mi cosmovisión ha cambiado y sigue siendo transformada porque yo quiero lo que Dios me enseña, porque eso es lo que me va a ayudar, y no solo porque me conviene, sino porque es lo que Dios estableció, y en eso hay verdad y hay veracidad, y cada uno de nosotros continuará avanzando en esos elementos. Ahora bien, quiero entonces ir concluyendo esta sesión para que todo lo que hemos observado y he comentado pueda caer de una manera concluyente, pueda llegar a sentarse para ir permeando y a su vez que tengamos una gran expectación con lo que vamos a seguir desarrollando en esta extraordinaria serie. Como primer punto, podemos llevar a concluir esto. Claro que sí, lo observamos. Mi cosmovisión impacta mi vida diaria. Y por tal motivo es tan importante que sea transformada, que cambie mi manera de pensar. Porque si hoy en día estoy actuando de una manera equivocada, eso es porque estoy pensando de una manera equivocada. Y está impactando, obviamente, en este ejemplo, de una manera incorrecta. Puedo ser no sé, un padre de familia que abusa de sus seres queridos, que es impositivo, que es autoritario, y todo eso tiene que cambiar porque el resultado no está siendo el correcto. O bien una ama de casa o una mamá o una madre de familia que también está haciendo una incorrecta ejercicio para con sus hijos y los está llevando a cosas inconvenientes, por poner un ejemplo. Debemos de llevar a cabo una cosmovisión, pero obviamente que impacte nuestra vida diaria de una manera correcta, de una manera funcional, de una manera que glorifique a Dios. Por eso es tan importante que siga siendo transformada. Número 2, también podemos decir que nuestra cosmovisión, mi cosmovisión, nunca será al igual a que la de otra persona. Es decir, puede parecerse, sí, pero ninguna cosmovisión será exactamente igual. Como creyentes estamos llamados a tener una cosmovisión, sí, a que pueda tener muchas veces rasgos que compaginen, pero jamás serán exactamente iguales. Y eso es importante porque cada uno de nosotros ha crecido en un contexto diferente, hemos estado expuestos a información diferente, a explicaciones diferentes, a valores diferentes, en medios diferentes, en tiempos diferentes, en circunstancias diferentes. Por tal motivo es imposible que todos podamos llegar a decir, y por eso hay muchos que se aferran, ¿no? Y quieren imponer incluso su propia cosmovisión, y eso muchas veces genera, lejos de adaptarla, repele y no quieren, porque vuelvo al punto, queremos estar en la misma cosmovisión que la Biblia nos presenta, sí, pero exactamente nunca podremos decir que es igual entre todos. Así que eso también es importante comprenderlo, porque hoy, por ejemplo, tenemos una cosmovisión de iglesia latinoamericana, pero si nos vamos a Europa, nos vamos incluso a los Estados Unidos, observaremos que ellos viven, y aunque nos une el mismo Dios, la misma profesión de fe, pero hay situaciones que son diferentes en cuanto a su cosmovisión. ¿Por qué? Porque están en un país diferente, en un idioma diferente, con una educación diferente, con relaciones diferentes, con influencias diferentes, y eso hace también que su cosmovisión sea
particular. No por ello quiere decir que sea equivocada. Sin en cambio, debemos de seguir tomando en cuenta eso. No busquemos imponer, al contrario, dejemos que esas cosmovisiones puedan incluso ayudarnos a que cada uno de nosotros pueda seguir siendo moldeado por la obra que Dios hace en nosotros. Y finalmente, el último punto que podemos llegar en esta sesión es que mi cosmovisión también es un sentido de reflexión, puede estar más influenciado o puede estar involucrando más nuestras emociones que nuestro intelecto. Y no porque las emociones sean algo negativo, ¿sí? O porque el intelecto sea lo mejor, ¿verdad? Creo que debemos de tener este siempre balance, este constante equilibrio entre mente y corazón. Creo que van de la mano, pero cada uno de nosotros creo que también tiene una intención o una idea que constantemente se ve influenciado, ya sea por los lazos familiares, por los lazos culturales, por la manera en cómo nos hemos aferrado a una tradición, a una idea, el famoso así lo hicieron en mi casa y así se va a hacer, y a mi mamá le funcionó, y a mi mamá y mi papá, y entonces va más allá de lo que de lo que está basado en la palabra de Dios. Entonces, debemos de observar también y analizar cada uno de nosotros de acuerdo a las disciplinas que vivimos en cuanto a Dios, el hombre, los valores, etcétera. Observar si realmente también está este ejercicio en cuanto a lo que también la Biblia me enseña, que es renovar mi mente, es decir, que mi intelecto se vea desafiado por satisfacer no emociones, sino más ser lógico y coherente con las cosas. Por tal motivo debemos de llevar a que cada uno de nosotros pueda tener una cosmovisión absolutamente correcta a las verdades de Dios. Eso no está en juego. Eso no es una cuestión de interpretación. Dios dijo, Dios nos enseña verdades reveladas en la Biblia, y por tal motivo esas verdades son las que deben de regir nuestra cosmovisión. Bien, si te das cuenta, pareciera algo muy técnico, pero en realidad es algo que está más presente en nuestra vida, que a veces nunca nos percatamos. Todos estamos llevando a ese comportamiento por los lentes que tenemos puestos, pero si esos lentes los empezamos cada vez más a limpiar, cada vez más los ponemos frente a lo que Dios ha dicho, por así decirlo, a lo que Dios nos ha establecido, vamos a poder ver la vida, el entorno, todo lo que es el mundo de una manera correcta, como Dios le agrada, como Dios desea, como lo que el apóstol Pablo, en resumidas cuentas, lo que acabamos de escuchar simple y sencillamente es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso. Debemos de seguir renovando nuestra mente, y lo que va a comenzar es cuando entendemos que nuestra cosmovisión tiene que seguir siendo transformada por medio de Dios y su palabra, por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué te parece entonces si le pedimos ahora que Él nos siga ayudando a que esto sea posible? Nuevamente ahí desde casa, ¿me acompañas? Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Deseamos que esta obra que comenzaste en nosotros pueda seguir avanzando. No más ya justificarnos porque así soy, porque así me enseñaron, porque así lo debo de, porque mi mamá, porque le funcionó a mi papá, porque esto, por lo otro, porque aquí, porque allá. Señor, queremos seguir siendo renovados, transformados. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra todos los días permee nuestra vida y nos ayude a seguir cambiando el cómo hemos desarrollado nuestro estilo de vida hasta el día de hoy. Por tal motivo te pedimos que
sigamos avanzando cada uno de nosotros en lo que tú quieres para el propósito particular que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué te parece si nos escribes en los comentarios qué te está bendiciendo, qué te ha ayudado? Va a ser de mucha bendición, así que te animo a que nos comentes, nos escribas y no te pierdas, próximo miércoles estamos en esta fascinante serie Renovando la Mente. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.